Hola, soy JP Martínez de el podcast de Romanos 1:16. Tengo buenas noticias para ti respecto de la gracia de Dios. Únete en www.patreon.com/JPauloMartínez y accede a contenido exclusivo. Ahora disfruta de este programa que hemos creado especialmente para ti. A continuación vamos a escuchar un par de clips breves acerca del trinitarismo, específicamente de la herejía nestoriana, de qué es el nestorianismo y posteriormente cuál es el significado de esta palabra Theotokos o Madre de Dios y su significado dentro de la discusión cristológica. Y para eso quiero que escuchemos a uno de los mejores teólogos que tiene Latinoamérica actualmente. Me refiero al doctor Gerardo Alfaro. Él es mi profesor en el Seminario Teológico de Dallas y van a ver ustedes la claridad con la que el profesor comparte las ideas. Todo esto, por supuesto, para darle más claridad a este tema. Al parecer, tenemos una crisis, como el propio doctor Alfaro ha reconocido en sus clases y en sus publicaciones. Pues hay una crisis porque ya los líderes, los pastores, los maestros de las iglesias cada vez menos están estudiando teología. La teología es muy importante. La teología, ha definido el doctor Alfaro también en clase, recuerdo bien, nos dijo, es pura vida, es el encuentro del hombre con la palabra de Dios. Entonces, en Mentes Santificadas podemos encontrar elaboraciones teológicas importantes. El doctor Alfaro va a decir en el primer clip, al final, casi al final, va a decir que pues actualmente parece que entre evangélicos pues ya cada quien puede decir lo que quiera sobre el tema que sea y nadie es llamado al orden. Cada vez hay menos respeto al asunto de la ortodoxia cristiana. Por eso es importante recoger esta opinión de, insisto, uno de los mejores teólogos latinoamericanos que yo conozco acerca del nestorianismo y del término Theotokos o Theotokos. Vamos a escuchar en primer lugar qué es el nestorianismo. Número 2. La cristología de Nestorio. Estamos aquí frente a lo que algunos han denominado el hombre más inteligente de la patrística, Nestorio. Nestorio es obispo en Constantinopla, una de las sedes más importantes de la iglesia primitiva, de la iglesia patrística de los primeros. Un hombre sumamente educado, sumamente capaz en su labor exegética, viene de la escuela de Antioquía, de la escuela exegética de Antioquía, y como ustedes recordarán, yo les había dicho que en la escuela de Antioquía el énfasis era en lo histórico del texto, en lo gramático del texto, y en ese sentido la escuela de interpretación gramático, histórico, literal, viene más de la escuela de Antioquía. Y de ahí viene Nestorio. Nestorio es un hombre sumamente, y de hecho algunos hoy en día han vuelto a estudiar a Nestorio porque aun cuando no se tiene mucho material de él, o material que se tiene de Nestorio proviene de aquellos que no estaban de acuerdo con él. Y en virtud de eso podemos tener mucha información distorsionada de lo que realmente él pensaba, ¿no? En general, sin embargo, todavía se acepta que las líneas generales de la cristología de Nestorio eran estas. La teoría se llama la teoría del hombre asumido, porque para Nestorio lo que pasó en la encarnación del Señor Jesús es algo más o menos parecido a esta forma de presentarlo en la gráfica. El Logos, Dios el Hijo, se ha acercado profunda y únicamente a la persona de Jesús de Nazaret hace 2000 años, se ha acercado de una manera que como nunca lo ha hecho. Él se ha unido en ese sentido a un hombre de hace 2000 años
Bueno, para el entonces todavía eran 500 años más o menos, un poco menos, pero el Hijo de Dios, Dios el Hijo, se ha unido a un hombre completo, total, se ha unido completamente, diría él, pero ahí va a estar el problema, a este hombre Jesús. Se ha unido y se ha colocado tan cerca, tan cerca, tan cerca que ningún otro ser humano ha tenido esta relación con Dios. En la persona de Jesús, el Hijo de Dios, Dios el Hijo, se ha acercado pero tan cerca que ningún otro ser humano ha tenido esta relación. La encarnación, cuando la Escritura nos habla de ella, se refiere a esa unión que el Logos ha tenido con el hombre Jesús. Y por eso ahora se le llama la teoría del hombre asumido. No es solamente la carne, no, se trata de un hombre completo, se trata de toda su historia, su mente, su corazón, su conciencia, su ser interno y externo. Nestorio va a decir, no, sí, estaría de acuerdo con nosotros en contra Apolinario. No, Jesús, el que existió, era un hombre completo, totalmente completo. Y el Logos se ha acercado a él de tal forma que ningún otro ser humano puede decir que tiene la misma relación. Y sin embargo, Nestorio, con toda su inteligencia y con toda su erudición, está errado. Esto no es lo que sucede en la encarnación. Y no es lo que sucede en la encarnación, en primer lugar, porque aquí hay dos, todo el tiempo. Hay dos. Es el Logos, Dios el Hijo, y Jesús de Nazaret, el hombre. Y siempre va a haber dos. Siempre va a haber dos. Pero Dios el Hijo, por un lado, y Jesús de Nazaret, por otro. Aun cuando estén bien cerquita y bien relacionados, siempre van a ser dos. ¿Qué tal, hermanos? Llega un momentito en el que uno dice, bueno, porque si son dos, entonces no hay un solo mediador entre Dios y los hombres, entonces no es uno que se hizo, y entonces en realidad uno se pregunta, y así se cuestionan los padres de la iglesia en este tiempo, es, entonces, ¿hubo encarnación o no lo hubo? ¿No? Aquí no ha habido encarnación, aquí hay influencia. Aquí hay relación, aquí siempre está el otro. Atrás del hombre Jesús está el otro que se para atrás, así como aquí, ¿no? Se para atrás y cuando Jesús se relaciona con nosotros es el otro el que está atrás. ¿Ah? Es Dios completo y es hombre completo, pero esta unión no es unión, al fin de cuentas. Es hombre completo, es Dios completo, pero no hay unión. Uno tiene que decir que mucha cristología contemporánea, liberal, del siglo XIX, va a ser muy parecida a Nestorio y va a ser muy parecida a los adopcionistas, ¿no? Jesús es ese hombre perfecto, consagrado, calidad, con quien el Logos se relacionó de una manera íntima como nunca lo ha hecho con otros, pero el Logos sigue siendo otro. Jesús es uno y el Logos es otro. Y en ese sentido, otra vez, la misma objeción que se le pone a Apolinario, se le pone a este. Si el Logos finalmente no se hizo uno de nosotros, simplemente se acercó, simplemente se hizo muy cerquita, pero no fue uno de nosotros. Entonces, no ha habido salvación, tampoco. No ha habido salvación, porque Dios permaneció siendo Dios sin experimentar esto que la Escritura llama kenosis,
o que la Escritura llama encarnación o tabernaculización, según Juan capítulo 1, ¿verdad? Puso su tabernáculo en medio de nosotros para vivir con nosotros y como uno de nosotros. Entonces, se dan cuenta aquí, y obviamente, otra vez, yo quiero insistir, Nestorio, Apolinario son hombres que conocen el texto bíblico quizás mucho mejor que nosotros, pero en su tarea de tratar de interpretar el misterio de la encarnación, están lejos de lo que debe ser. Una de las grandes ventajas de ese entonces, yo sé que alguien puede hablar de muchas desventajas, pero una de las grandes ventajas de ese entonces es que todavía existe maneras de dar cuenta. Lo que estás diciendo es herejía. Lo que estás diciendo nos pone en severo problema. Hoy en día, eso, especialmente entre los mismos evangélicos, parece que no existe esa manera de dar cuentas, rendir cuentas. El teólogo, por teólogo que sea, por inteligente que sea, por consagrado que sea, por conocedor del texto que sea, no puede simplemente salir con cualquier cosa y decir, mire, aquí eureka, encontré ¿verdad? El agua azucarada. No. Aquí a Nestorio, a Apolinario le van a jalar, como decimos en El Salvador, le van a jalar el aire. Les va a jalar el aire, les van a decir, no, un momentito, así no son las cosas. Si esto sucedió así como dices, no hay encarnación y tampoco hay salvación. Pues aquí tienen ustedes una definición, me parece bastante clara de comprender. En Cristo no hay dos personas, no está el logos detrás de la persona humana de Jesús. Hay una persona con dos naturalezas. Por supuesto, Nestorio no era un aficionado nada más a la teología, conocía muy bien la palabra de Dios, sin embargo, llegó a conclusiones que no le hicieron justicia a la revelación bíblica. Y en relación al nestorianismo, la Declaración de Calcedonia incluye una línea en donde se le responde al nestorianismo, y es precisamente la línea que tiene que ver con Theotokos o el concepto de Madre de Dios, insisto, dentro de la discusión cristológica. La mariología católico-romana, el doctor Alfaro también lo va a notar, después comenzó a usar el texto para elevar a María a un sitio que las escrituras no le dan. Sin embargo, dentro de el trinitarismo es muy importante el término Theotokos, y la ortodoxia cristiana no debe dejar pasar por alto la importancia histórica que tiene el Concilio de Calcedonia. Vamos a escuchar la opinión del doctor Alfaro al respecto del uso de la palabra Theotokos y su importancia dentro de la historia del pensamiento cristiano. Entonces, en esta declaración de Calcedonia, esta que está aquí enfrente de ustedes ahora, se le llama definición de Calcedonia, y es interesante empezar por ese asunto, que se le llame definición. Literalmente, definición significa que te pone límites, La afirmación doctrinal que está aquí no es una explicación del misterio de la Trinidad, más bien es una manera en la que los padres de la iglesia nos dicen, dentro de este espacio, estás bien hablando de la Trinidad. Vamos a tratar de ponerte los límites dentro de los cuales puedes hablar de la Trinidad. Por eso, definición. No trata de explicar el misterio nadie lo puede hacer, pero sí debemos ser disciplinados al respetar el texto bíblico. Entonces, la definición de Calcedonia en este sentido hace un excelente trabajo. Algunos la van a criticar en algunas áreas, y voy a mencionarlo en un ratito, pero lo cierto es que a nivel de ponerte límites, hace un trabajo que hasta ahora, honestamente, inclusive con las otras mentes superdotadas que han existido en la historia de la teología, no han podido mejorarla. Calcedonia, y más adelante un concilio que no vamos a ver, el concilio de Éfeso, va a decir que María es Theotokos, palabra Theotokos, Madre de Dios.
Madre de Dios, pero se hace siempre en este contexto cristológico, contra Nestorio. Nestorio había sugerido que a María no se le debe llamar Teótocos, sino que se le debe llamar Cristótocos, es decir, Madre del Cristo. Porque, recuerdan, Nestorio decía, son dos, la que ella ha tenido es Cristo. No, Dios no tiene mamá en ese sentido, ¿no? Y claro, la gran mayoría de nosotros tiene que decirle a Nestorio, tienes razón, Dios no tiene madre en ese sentido. Sin embargo, para proteger la unidad del ser que nace de María, este que nace de María no es simplemente el hombre. El que nace de María es el Verbo, el Hijo de Dios y Dios el Hijo. Y por eso se le llama Teótocos. Y por eso se enfatiza, tienes que aceptar que María es Teótocos. Porque si no aceptas eso, estás con Nestorio, diciendo que María sola, el que nació era simplemente el hombre. Por supuesto, esa afirmación más adelante el catolicismo romano la va a ocupar para elevar a María por sí misma. Algo que en el contexto original no era esa la razón. El propósito de la frase era proteger la unidad de Jesús como Dios y como hombre. Por eso, nacido de la Virgen María. Uno y el mismo, otra vez, no dos. Cristo, Hijo, Señor, unigénito. Para ser reconocido, aquí viene en contra de Eutico. En dos naturalezas, no de dos naturalezas. Jesús no proviene de dos naturalezas como si estuviera Dios aquí y el hombre aquí y luego la mezcla en Jesús. No. Jesús existe en permanentemente dos naturalezas. Aquí tienen entonces qué es el nestorianismo y cuál es la importancia histórico-teológica del término Teótocos. Espero que este material sea de utilidad para que podamos reconocer como iglesia evangélica la importancia que tienen los documentos históricos en donde mentes santificadas se han reunido en un esfuerzo para poder aclarar, por supuesto dentro de los límites de la finitud de la mente humana, lo que la Santa Revelación dice sobre la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muchas gracias, yo soy JP Martínez del podcast de Romanos 1:16. Únete en www.patreon.com/J. Paulo Martínez y accede a contenido exclusivo. Gracias y te esperamos en nuestra gran comunidad.